Hola, en este video hablaremos sobre el fenómeno jurídico y sus dos manifestaciones, el hecho jurídico y la situación jurídica. El video está diseñado como una continuación al video sobre la norma jurídica, por lo que te recomendamos verlo si no lo viste todavía. El hecho jurídico es todo lo que ocurre que produzca una consecuencia jurídica. Imagina, por ejemplo, que Carlos cumple 18 años. Este fenómeno no es irrelevante para el mundo jurídico. A partir de este momento, Carlos adquiere una serie de derechos y deberes que no tenía antes de que tal fenómeno acontezca. Podrá, por ejemplo, suscribir contratos, votar o incluso, si realmente lo desea y no le parece terriblemente desatinado, contraer matrimonio. Como es varón, tendrá la obligación de prestar servicio militar. Como ven, el cumplir 18 años es un fenómeno que provoca derechos y deberes para Carlos, y como consecuencia de ello podemos afirmar que se trata de un hecho jurídico. Si un hecho jurídico provoca derechos o deberes, como cumplir 18 años, diremos que provoca relaciones jurídicas. Si provoca un cambio en la condición jurídica de un sujeto, como el cambio de estado civil que experimenta el sujeto al contraer matrimonio, diremos que provoca una situación jurídica. Y, finalmente, si se trata del legislador que produce una nueva norma, diremos que el hecho provoca una norma jurídica. En el futuro, hablaremos con más detalles sobre las situaciones y las relaciones jurídicas. Por ahora, basta que sepamos que los hechos jurídicos provocan derechos, deberes o también que podrían alterar la condición jurídica de un sujeto, como pasar del estado civil de casado al estado civil de divorciado. Otra característica que conviene tener presente de un hecho jurídico es que acontece en un periodo de tiempo relativamente corto. Consideren, por ejemplo, a Gastón que mató a Rigoberto. No importa con cuánta crueldad se haya ejecutado este crimen, aun si hubiese tomado varios días de tortura, el fenómeno ocurrirá el instante en el que Rigoberto fallezca, es decir, se agotará en un instante. Y al ocurrir tendrá como consecuencia el deber de Rigoberto de ir a prisión. Si recuerdan, en un video anterior dijimos que la norma jurídica es indeterminada, porque el legislador no puede saber quién será afectado por ella cuando la formula. El hecho jurídico, al contrario, es determinado, es decir, existe un sujeto jurídico o un grupo de sujetos jurídicos específicos que cumplen las condiciones del imperativo hipotético. En el ejemplo anterior, el que matare tiene un nombre, Gastón, y el fenómeno aconteció en un lugar y un momento determinados, la plaza principal el día 16 de agosto de 2016. A diferencia del hecho jurídico, la situación jurídica no se extingue en un instante, sino que permanece con el sujeto durante un tiempo relativamente largo. Consideren a Pedro, que contrajo matrimonio con Josefa hace un par de años. Cuando lo hizo, modificó su estado civil de soltero a casado, y permanece casado hasta nuestros días, y así quedará hasta la disolución de su matrimonio, por muerte o divorcio. Es importante que tomemos en cuenta que la situación jurídica inicia con un hecho jurídico y termina con un hecho jurídico. En nuestro ejemplo, supondremos que Pedro y Josefa se quieren muchísimo, tanto que durante su larguísima relación de 50 años nunca siquiera consideraron la posibilidad de divorciarse. Por lo tanto, el hecho jurídico que pondrá fin a su matrimonio será la muerte del primero que fallezca, que para ser estadísticamente verosímiles supondremos es Pedro, por un paro cardíaco provocado por 50 años de deliciosa comida cochabambina. Pedro conservó la situación jurídica de casado durante 50 años, entre la celebración de su matrimonio y su muerte. La condición de casado no es irrelevante para el mundo jurídico. A partir de su matrimonio y hasta el día de su muerte, Pedro tiene una serie de derechos y deberes que no tenía antes de adquirir la condición de casado. Debe, por ejemplo, aceptar que su esposa sea propietaria de la mitad de los bienes que adquiera durante la relación marital, asistirla económicamente cuando ella no pueda procurarse sus propios recursos, y otras muchísimas obligaciones que se deben mutuamente a los esposos. Es decir, la condición de casado provoca derechos y deberes.
Un error muy común es asumir que los derechos y obligaciones derivados de la condición de estar casados derivan del matrimonio. En realidad, el único efecto del matrimonio es cambiar la situación jurídica de un sujeto de soltero a casado. Y es la situación jurídica de estar casado lo que provoca los derechos y las obligaciones. Esta distinción podría parecer una de esas sutilezas insignificantes que vale la pena olvidar apenas termine el examen. Pero consideren lo siguiente. Supongan, por ejemplo, que en lugar de tener una pareja que se quiere muchísimo, tenemos otra al que el amor se la agota. Hablemos de Nicanor y Anastasia. Contrajeron matrimonio con muchísima ilusión el año 2010 y luego de 8 años de matrimonio, Anastasia decide unilateralmente disolver la relación marital. Cuando contrajeron matrimonio estaba vigente el antiguo Código de Familia, que no contemplaba la posibilidad de que uno de los esposos disuelva unilateralmente la relación. Sin embargo, un par de años después, el año 2012, entró en vigor el nuevo Código de Familia, que contempla la posibilidad de que uno de los cónyuges disuelve el matrimonio por decisión unilateral. ¿Cuál de los dos códigos se aplica al matrimonio de Nicanor y Anastasia? ¿Podrá Anastasia disolver el matrimonio de forma unilateral usando la facultad que le confiere el nuevo Código de Familia? Pausa un minuto el video y medita la respuesta. Pues la respuesta es sí, puede. Es el Código de Familia, es decir, la ley, el que establece los derechos y las obligaciones de los sujetos que tienen la condición de casados, no el acto del matrimonio, que como dijimos tiene como único efecto modificar la situación jurídica de un sujeto de soltero a casado. Si un nuevo Código de Familia deroga a uno antiguo, entonces los casados deben acogerse al nuevo. Para comparar, supongamos que Adriano compra una impresora el 13 de enero de 2019. Sin embargo, Boris omite pagar el impuesto a las transacciones, que según la norma vigente al momento de la transferencia, debe calcularse aplicando una alícuota del 3% del precio del producto, es decir, correspondía el pago de 30 bolivianos. Ahora supongamos que el Estado se entera que Boris omitió realizar el pago algunos años después, digamos el 2025. Complicando un poco más las cosas, imaginemos que el año 2023 entró en vigor una norma que modifica la alícuota aplicable al impuesto a las transacciones, subiéndolo del 3% al 4%. ¿Cuál de las normas debe aplicarse en este caso? La alícuota que debe aplicarse es del 3% o del 4%. En este caso, la alícuota aplicable es aquella que estaba vigente al momento de acontecida la compra, es decir, el impuesto debe calcularse con una alícuota del 3%. En el primer caso, cuando hablamos de Anastasia, la norma aplicable era la nueva. En el caso de Boris, la norma aplicable es la antigua. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Anastasia, los derechos y obligaciones derivan de su condición de casada, no del hecho jurídico con el que inicia su situación de casada. Me refiero al matrimonio. En cambio, en el caso de Boris, la obligación de pagar el impuesto deriva del hecho jurídico, la venta de la impresora, y se rige por las normas vigentes cuando este hecho jurídico aconteció. En el ejemplo, las normas vigentes el 13 de enero de 2019. Otros ejemplos de situaciones jurídicas son ser un trabajador, ser un menor de edad, un hijo o una hija, y varios otros que seguramente tendrán la oportunidad de estudiar en otras asignaturas. Es todo con respecto a este video. Muchísimas gracias.